Muchas gracias. Pasamos a los puntos de régimen interior, personal y patrimonio. El punto cuarto del orden del día, que es la aprobación, en su caso, del acuerdo alcanzado con los representantes sindicales en la mesa de negociación del pasado 28 de febrero del 2013 en relación con las residencias y centros asistenciales gestionados por la Diputación Provincial. Señor secretario. Es un dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior y Personal del día 1 de abril que dice lo siguiente. Por la presidenta de la Comisión se da cuenta del acuerdo suscrito entre los representantes de la Diputación y los representantes de los trabajadores en el seno de la mesa negociadora del convenio colectivo del personal laboral, cuyo tenor literal es el siguiente. En la ciudad de Soria, 28 de febrero del 2013, tras la reunión extraordinaria y urgente de la mesa de negociación del convenio colectivo del personal laboral celebrada el día de la fecha por los representantes de la Diputación Provincial y los representantes de los trabajadores en dicha mesa, se llega al siguiente acuerdo. Primero, reubicación de todo el personal fijo de plantilla de la residencia de San José del Burgo de Osma y los Milagros. La Diputación Provincial promoverá a través de los oportunos procedimientos la reubicación en la residencia de San José en el Burgo de Osma y los Milagros en Ágreda del personal fijo de plantilla que en la actualidad presta servicios en la residencia de Navaleno y Nuestra Señora de las Mercedes. Dichos procedimientos se resolverán con la antelación suficiente al objeto de que para el próximo día 30 de junio se haya procedido a la reubicación del personal fijo de plantilla de la residencia de Navaleno y para el próximo día 30 de octubre se haya procedido a la reubicación del personal fijo en de la residencia de Nuestra Señora de las Mercedes. Cuarto, la Diputación Provincial decidirá la situación de ambos centros, Las Mercedes y Navaleno, con anterioridad a las fechas indicadas en el punto tercero del presente acuerdo. Quinto, la reubicación de ese personal en la residencia de San José y los Milagros llevará consigo la adopción de las medidas legales oportunas respecto al personal laboral indefinido y temporal de la residencia de Las Mercedes y de Navaleno. Sexto, se procederá a la creación de una comisión de seguimiento para la aplicación de este acuerdo compuesta por los representantes de la Diputación Provincial y de las organizaciones sindicales. Séptimo, el compromiso del equipo de gobierno actual de no iniciar ningún proceso de externalización, privatización de los dos centros que continúan siendo de gestión pública, Los Milagros y San José, mientras tengan la responsabilidad de dirigir la Diputación y al menos durante la vigente legislatura. Octavo, los representantes de los trabajadores se comprometen a contribuir a reducir el absentismo laboral de las residencias. Y noveno, los representantes de los trabajadores aceptan una reducción de un 5% sobre el total de las retribuciones de los diferentes puestos de trabajo de las residencias dependientes de la Diputación Provincial. Esta reducción entrará en vigor el próximo día 1 de julio y se aplicará íntegramente sobre el importe del complemento específico de cada puesto de trabajo. El presente acuerdo se adopta con el voto unánime de los representantes de Diputación, UGT, CESID, Comisiones Obreras y USAE en la mesa de negociación, salvo en el punto noveno relativo a la rebaja salarial, que se adopta con el voto en contra de los representantes de USAE y Comisiones Obreras. En la Comisión de Régimen Interior, después de la deliberación, por mayoría de 6 miembros, votan a favor los 5 representantes del Grupo Popular y se abstienen los 2 representantes del Grupo Socialista y los representantes del partido de la PPESO, acuerda ratificar el presente acuerdo. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a comenzar con las intervenciones. Señor de Miguel, si usted quiere, tiene la palabra. Sí, pues muchas gracias, señor presidente. Una cuestión, en primer lugar, de orden. Yo creo que no tiene mayor relevancia, pero creo que en el orden del día debería haber aparecido primero, o con anterioridad a este punto, el punto número 5. Haber terminado definitivamente con todo el proceso de externalización y a partir de ahí empezar a tomar nuevos acuerdos. Estamos tomando ya un acuerdo que afecta a todo el proceso anterior a, me imagino, que con los votos del Partido Popular o por unanimidad, como salió en la comisión, pues renunciar a todo el proceso de externalización. Pero bueno, no tiene mayor importancia. Lo que nos ocupa en este momento es el acuerdo alcanzado con los representantes sindicales y los negociadores por parte del equipo de gobierno de la Diputación, 5 representantes del Partido Popular, ninguno de la oposición. Y en la comisión nos abstuvimos, en el pleno vamos a hacer lo mismo. En primer lugar, porque no se nos ha dado absolutamente nada de participación en un proceso y en una negociación que nos hemos ido enterando por la prensa, con todo lo que hemos denunciado en otros plenos y que no lo voy a repetir aquí, con todo lo que se había dicho por parte del presidente y que luego pues no era tan cierto. En definitiva, que no vamos a entrar en ese debate. Nuestro grupo, a lo largo de casi un año, este proceso yo creo que se inicia el 14 de junio, hemos estado solicitando reiteradamente que se hablara con los representantes de los trabajadores, que se hablara con los trabajadores, que se llegaran a acuerdos y por lo tanto yo creo que de alguna manera esto es lo que se plasma en este acuerdo y por lo tanto no vamos a votar en contra. Es probable que este acuerdo no satisfaga plenamente a nadie, seguramente que ni a los trabajadores ni a la Diputación, pero los acuerdos al final así son y hay que llegar a un punto intermedio.
Es un acuerdo de mínimos, que yo creo que se podría haber especificado mucho más. Desde el 28 de febrero que se llega a este acuerdo, ha habido tiempo suficiente hasta este pleno para haber especificado, yo creo que con muchísimo más detalle, muchos puntos de los que se reflejan en este acuerdo. Yo creo que está cojo, hay muchas cosas que seguramente van a crear problemas a lo largo de las negociaciones. Sí es cierto que se crea una comisión de seguimiento, en la que también ya se nos ha adelantado en la comisión por parte de la presidenta que ni se plantean dar participación en esa comisión de seguimiento a la oposición, cosa que también nos parece muy mal. Y es un acuerdo que va a estar pendiente también de lo que pueda ocurrir en las posteriores negociaciones o procesos, tanto en Navaleno como en Nuestra Señora de las Mercedes del Rollo. Estará supeditado a eso. Es un convenio que sobre todo contempla la situación o asegura la situación de los empleados fijos, seguramente en detrimento de los trabajadores temporales, que para nada ha tenido en cuenta la situación, creo que de los residentes que en estos momentos se encuentran en las residencias, y que tampoco sabemos cómo afectará este acuerdo a la negociación del convenio colectivo, un convenio que en estos momentos está denunciado, que tiene fecha de caducidad en noviembre, y no sabemos en qué medida puede afectar a la negociación del convenio colectivo. Y yo creo que estas cosas habría que haberlas plasmado también en este acuerdo. Se pueden crear situaciones de que en el momento que haya traslados los trabajadores puedan pedir indemnizaciones y costes de kilometraje, que tampoco se contempla en el acuerdo, y por lo tanto creo que había habido tiempo suficiente para haberlo desmenuzado más y haberlo plasmado con más detalle. Pero poco más que decir, es lo que hemos estado reclamando siempre, que se negociara con los trabajadores, es lo que se ha hecho, pero como no se nos ha dado participación, pues nos vamos a abstener. Muchas gracias, señor de Miguel. Señor Núñez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Este es un acuerdo tipo San Pedro, acuerdo negado 3 veces antes de que por fin cantara el gallo. Un acuerdo que parece que un acuerdo no negociado, pero francamente un acuerdo que al fin y al cabo aquí está, a pesar de todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha negado. Pone de manifiesto que llevábamos razón en todo lo puesto sobre la mesa durante todo el proceso de privatización de las residencias. Y es lo que ha hecho, todo eso dicho, es lo que ha hecho que ustedes al final negociaran como nosotros reclamábamos cada vez que interveníamos sobre el tema. Estamos contentos, y estamos contentos en parte, estamos contentos en la parte en que se ha solucionado, valga la redundancia, parte del problema. Porque al final, pues este acuerdo, gracias, yo creo, como repito otra vez, a la contundencia de los argumentos planteados, a la claridad de lo argumentado, a la realidad que al final les hemos hecho ver, pues ha hecho que parte del problema esté solucionado merced a esa negociación. Pero es y deben reconocerlo ustedes, que está un acuerdo que está muy alejado de sus pretensiones, está muy alejado también de sus perspectivas con respecto al tema de la residencia y las cifras económicas, y por supuesto está muy alejado de la solución que ustedes planteaban. Es un acuerdo que sobre todo muestra que llevábamos razón y que por eso han dado marcha atrás. Veremos si son capaces de aprender de los errores en esta parte del problema, no ya de los últimos 25 años que decían mis compañeros de grupo en la comisión, pero al menos del último año, pues a ver si son capaces de aprender de cara a solucionar lo que todavía queda pendiente. No es el acuerdo perfecto, y no lo es porque abandona, porque deja sin solucionar una parte importante de la cuestión de residencias, nada más y nada menos que 2 de ellas. Algo que desde luego nosotros no compartimos, ese abandono, y por tanto no vamos a apoyar, independientemente de la participación que nos hayan dado o no, y de la información que nos hayan dado o no, que eso pues responde a la línea que sigue esta presidencia de la Diputación, y francamente no nos pilla por sorpresa. Estamos mejor
y lo hemos dicho muchas veces también, mejor que hace pues, poco más de un mes. Eso sin duda, pero siguen siendo ustedes muy injustos con muchos de los implicados. Hay residencias de primera y residencias de segunda, hay ancianos de primera y ancianos de segunda, hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda, y hay poblaciones de primera, de segunda y hasta de tercera con este acuerdo. Por ello, nosotros no lo vamos a apoyar. Decía la presidenta de la comisión y portavoz del Grupo Popular que el acuerdo es un acuerdo estupendo. Hombre, pues no sé si es tan estupendo. Lo argumentaba diciendo que, en primer lugar, porque es un acuerdo al que se ha llegado con los representantes sindicales y eso es bueno siempre, lo cual, bueno, pues espero que sea un punto de partida, un punto de inflexión y a partir de ahora intenten llegar a acuerdos, porque los acuerdos son buenos siempre. Y dice, en segundo, porque posibilita el mantenimiento de los centros, dice que serán referente centros de excelencia. Es decir, lo que acabo de decir ahora mismo, hay residencias de primera y residencias de segunda. Aquí reconocen ustedes claramente lo que han venido negando desde el principio, que era lo mismo la gestión pública que la gestión privada. Resulta que mantenemos dos centros con gestión pública y son centros de referencia, son centros de excelencia, son centros de calidad, ¿de acuerdo? Pero eso significa que los otros no lo son. Y ahí está la diferencia que ustedes han negado desde el principio y que, bueno, pues se suponía un argumento de que no iba a haber ninguna diferencia de trato, ninguna diferencia de gestión, ninguna diferencia en nada respecto a los centros en manos de la Diputación Provincial y de una empresa privada. Creo bueno, que el acuerdo no es estupendo, por supuesto, pero que esto es lo que ustedes tienen que aprender. Primero, que es bueno llegar a acuerdos siempre y segundo, desde luego, que la gestión pública en temas como este, temas sociales, temas de atención a personas que lo necesitan, suele ser bastante mejor, suele ser eso, de referente y centros de excelencia, como decía usted, para, bueno, pues, para la atención. Algunos interrogantes sobre el acuerdo se hicieron en la comisión y, como siempre, porque es imposible que ustedes den una respuesta a lo que se plantea, no sé si es que les cuesta, bueno, pues, reflexionar y ver cómo son las cosas y cuando ya empiezan y procesan esa información es cuando empiezan a darle respuesta y cuando al final les hace rectificar, como ha ocurrido ahora. Pero algunos interrogantes se hicieron en esa comisión y todavía están sin solventar y creemos que son importantes de cara a conocer realmente el balance de este acuerdo. Es el tema de la duplicidad, es el tema de si hay que pagar o no kilometraje. Son cuestiones, esas y otras, que bueno, estuvieron sin respuesta en la comisión y que nos gustaría que aquí se respondieran. Porque creo que una vez que se vota un acuerdo debe estar todos los flecos y todos los puntos suficientemente estudiados. Nosotros, como digo, no ya por la falta de participación, que sea una razón, no ya por la falta de información y negar lo que se estaba haciendo, que sería otra razón, sino sobre todo porque el problema no está solucionado y porque se aparecen diferentes soluciones para diferentes residencias, creando eso, pues diferencias entre residencias, pueblos, personal, ancianos, pues nosotros desde luego no vamos a darle apoyo, aun pensando que siempre es mejor llegar a un acuerdo, desde luego, que empecinarse en hacer lo que uno ha decidido desde el principio sin tener en cuenta ni argumentos, ni valoraciones, ni nada por el estilo. Nosotros no vamos a apoyar el acuerdo. Muchas gracias, señor Núñez. Tiene la palabra la señora Pérez. Gracias, presidente. Comenzaré con el grupo del PSOE. Con estas puestas en escena que usted nos tiene acostumbrados para captar la atención y que hablaba de un gallo, pues es que yo le digo que aquí el único que cacarea es usted. Y cacarea precisamente porque usted y su grupo y los grupos de la oposición han quedado descolocados completamente. Dicen, sí, nos gusta a nosotros, ustedes han hecho caso a lo que nosotros les decíamos, negociar, sí, pero, siempre ese sí, pero. Miren, en este caso hoy estamos aquí precisamente porque los representantes de la Administración, el equipo del Partido Popular, han negociado con los representantes de los trabajadores, con los trabajadores en definitiva, que son los que se han esforzado en llegar a un acuerdo para buscar una solución a la gestión de las residencias de Diputación y que no generen ese déficit. Ustedes, la oposición, en este proceso no han contribuido absolutamente a nada. Sí que han contribuido a algo, al poner
palos en la rueda todos los días, al acusar continuamente al equipo de gobierno. Es un proceso que se inició hace 10 meses, donde ha habido transparencia total por parte de este equipo de gobierno, ha habido participación, a ustedes, a los grupos de la oposición, donde no han ofrecido ninguna alternativa viable, ninguna alternativa que viniese acompañada de estudio de viabilidad de sus propuestas, ni ustedes mismos se la creen. Ustedes lo saben, pero sin embargo, ustedes hoy están diciendo aquí que está cojo, que está manco, que le falta algo. Miren ustedes, ¿sabe a quién nombraban que si no están de acuerdo, que si no han quedado totalmente satisfechos trabajadores, residentes, que no ha quedado satisfecho nadie? No, yo creo que aquí los únicos que no están satisfechos hoy son ustedes. Precisamente les digo, porque se habían acostumbrado a los aplausos, a los vítores, sí, así es, así se lo digo, a que otros recibiésemos lo que supone el tomar decisiones, porque aquí hay dos maneras de gobernar y se las deberían de estar planteando ustedes. Su manera, que es tener más en cuenta y velar por los intereses políticos, por el juego político, por intentar conseguir lo que no consiguen en las urnas. Sí, señores del PSOE, lo que no consiguen en las urnas, vamos a hacerlo a través de desgastar al equipo de gobierno, vamos a intentar desgastar al presidente de la Diputación, vamos a intentar decir que engaña, vamos a pedirle la dimisión. Pero mire usted, yo soy la que les voy a pedir la dimisión a ustedes. ¿Saben por qué? Porque ustedes, como diputados de esta casa, no velan por los intereses de esta provincia. No velan por los intereses. Ustedes lo único que hacen es velar por su juego político. Y dicen que llevamos 25 años gestionando, gobernando y que así de mal lo hacemos. Pues pregúntense ustedes y a la opinión pública por qué se sienten ustedes ahí. Igual los que tienen que dimitir son ustedes. Si tan mala gestión hacemos desde hace 25 años y los ciudadanos los han colocado a ustedes ahí, ustedes sabrán por qué. Decía que, sí, don José Antonio de Miguel, creo que decía que no hemos tenido en cuenta a los residentes. Este equipo de gobierno tiene muy claro por quién vela y cuál es su objetivo en cuanto a centros residenciales se refiere. Nuestro objetivo siempre han sido las personas mayores de nuestra provincia, a las que les debemos todo y a las que cuidamos y les garantizamos en todo momento esa atención y que paguen unos precios asumibles. Y esta Diputación estará aquí para ayudarles a aquellos residentes, ancianos, desvalidos y necesitados que lo necesiten. Que hablaba usted de que los trabajadores pueden pedir indemnizaciones y tal. Mire usted, cada uno está en su derecho, y cada cosa se resolverá a su debido tiempo. De momento lo que hay, y vuelvo a decir, es un acuerdo, un buen acuerdo por parte de esta Diputación y es lo que estábamos esperando. Y por lo tanto yo desde aquí hoy felicito a los representantes de los trabajadores y a los trabajadores porque gracias a ellos y al equipo de gobierno de la Diputación hemos conseguido el mantenimiento de todo el empleo fijo, el garantizarle a los residentes, que es nuestro principal objetivo, esa calidad asistencial en las mismas condiciones y el mantener nuestros centros abiertos, que es por lo que luchamos, por todos aquellos que sean viables y haya que tenerlos. Gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Señor de Miguel, ¿quiere tomar la palabra de nuevo? Tiene la palabra. Sí, brevemente, señor presidente. Tiempo tendremos de entrar en debate en el siguiente punto, porque la señora portavoz del Grupo Popular, yo creo que tiene un discurso muy bien aprendido, se lo ha aprendido en los últimos días, y ahora parece ser que la oposición es la culpable de todo este lío monumental que ustedes han montado a lo largo del último año. Ahora parece ser que la culpa va a ser de la oposición. Solo faltaría que tuviésemos ahora nosotros la culpa. Han terminado ustedes haciendo lo que reiteradamente desde el 14 de junio les hemos venido diciendo. Han venido a darnos la razón. Si en el fondo estamos en parte satisfechos con todos los acuerdos que se han tomado, incluso este, que es de mínimos y que está cojo y que le falta mucho, y es del que estábamos debatiendo, ya entraremos en el punto siguiente cuando renunciemos a la externalización
cosa que hemos solicitado nosotros desde el 14 de junio y que en última instancia, a última hora, ustedes se han dado cuenta que es lo que había que hacer, rectificando, porque aquí los únicos que han rectificado en todo este proceso han sido ustedes. Los grupos de la oposición nos hemos mantenido firmes desde el primer momento y haciendo muchas propuestas, muchas más que el Partido Popular, que solo hizo una basada en un estudio que sacó de Internet sobre los costes de la plaza en una residencia privada y en una residencia pública. A partir de ahí lo sabe hacer cualquiera con dinero público, encargar informes, 30.000 euros, plenos, comisiones. ¿Cuánto nos ha costado todo este proceso? Hablaremos después de todo esto. Estábamos hablando, cosa que prácticamente usted no ha hecho, pues del acuerdo que se había tomado con los trabajadores. Poco nos ha dicho de todas las cuestiones que les hemos planteado y que seguramente van a surgir y que las tendrá que resolver esa mesa de seguimiento en la cual la oposición no va a estar, pero que les van a surgir problemas porque este acuerdo se podía haber especificado mucho más y usted prácticamente no ha entrado en lo que es el fondo del acuerdo. Pues yo creo que van a surgir problemas y ojalá me equivoque y ojalá no surja ninguno. No sabemos qué pasará con los trabajadores en caso de que varios de ellos, aunque sean fijos, si el proceso de Nuestra Señora de las Mercedes sigue adelante, se queden en Nuestra Señora de las Mercedes. Pues no lo sabemos, pero puede haber problemas. Del kilometraje, pues claro que lo pueden reclamar y tendrán derecho. No lo sabemos. Tampoco nos ha dicho usted si va a afectar a la negociación del convenio colectivo, por lo menos del personal laboral. Todas estas cuestiones que hemos planteado, que es de las que deberíamos de hablar en este punto, pero como usted se ha traído un discurso aprendido que lleva repitiéndolo en los últimos meses o en el último mes, y me imagino que nos lo va a repetir en todos los puntos, pues ya entraremos a replicarle, porque creo que en este punto no procede a todo eso que usted ha dicho y en lo cual no lleva la razón. Ustedes lo único que han dado es la razón a la oposición y han hecho lo que la oposición decía desde el primer momento. Gracias, señor de Miguel. Señor Núñez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Seguiré cacareando y espero que ustedes sean capaces de seguir negando, seguir avergonzándose de hacer cosas que al final son positivas, como es al final eso, negociar, hablar y llegar a acuerdos. Decía usted, han quedado descolocados. No. Los que han quedado descolocados con este acuerdo son dos residencias. Son dos grupos de ancianos en esas residencias. Son un montón de trabajadores que se van a quedar sin puesto de trabajo. Son dos poblaciones que van a sufrir la consecuencia de cerrar a lo mejor esas residencias. Es decir, son todas esas... Esos son los que han quedado descolocados. Pero es más, si está hablando usted de colocación política, si nosotros quisiéramos colocarnos, pues nos pasaríamos al PP. ¿Verdad que sí? Con eso no habría problema en acostumbrarnos a los vítores, a los aplausos y a todas esas cuestiones y a situaciones en las que, bueno, presentas una escoba y si va por las siglas del PP, al final se vota. Entonces, si nosotros quisiéramos colocarnos, haríamos como usted. Ni más ni menos. Pero no ese es el problema. Nosotros seguimos defendiendo nuestra postura. No hemos puesto palos en las ruedas. Hemos marcado nuestra posición. No hemos presentado, o dice usted que no hemos presentado ninguna alternativa viable. No hemos presentado alternativas viables desde su punto de vista. No estamos entorpeciendo y, bueno, pues molestando a la buena gestión que está haciendo el Partido Popular, sino simplemente intentando reconducir las decisiones tomadas para que al final ocurra lo que está ocurriendo hoy con este acuerdo. Que den ustedes, que rectifiquen y vean claramente que estaban equivocados y se vean obligados pues a defender lo que antes no defendían y a llegar a un acuerdo, como decía antes, que está muy alejado, muy alejado de sus pretensiones, de los que usted querían hacer con todas las residencias. Lo que no es viable, desde luego, es su política de residencias en estos años, porque si hemos llegado aquí, lo hemos dicho muchas veces, es por esa política que han hecho ustedes, y si las han hecho ustedes, pues son también los responsables. Con lo cual nosotros planteamos nuestra posición, opinamos sobre ella, y lo que nos gustaría alguna vez, por parte de la portavoz del Partido Popular,
es que respondiera a preguntas concretas, a interrogantes concretos que nunca reciben respuesta ni en comisiones ni, por supuesto, en este pleno. Le hemos preguntado cosas concretas. ¿Qué va a pasar con la duplicidad de puestos? ¿Qué va a pasar con el kilometraje? Si están ustedes trayendo el acuerdo aquí, todo eso lo tendrían que tener estudiado, independientemente de que vayan a la comisión de seguimiento, porque ustedes tendrán que llevar una posición en la comisión de seguimiento. O nosotros, si nos dieran la posibilidad de estar, desde luego llevaríamos una posición, como lo llevamos absolutamente en todo, independientemente de que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo con ello. Dice, no velan ustedes por los intereses y deberían ustedes marcharse. No velamos por los intereses del Partido Popular. Velamos por lo que nosotros creemos que es mejor para la provincia, mejor para las residencias y por lo que al final, con el acuerdo, nos han dado ustedes la razón. La razón en todos los sentidos. Primero, y lo decía usted, en que es bueno negociar. Que es bueno negociar. Y segundo, que la gestión pública, en cuestiones como las residencias, da unos condicionantes o unos criterios o unos factores de calidad por encima de lo que es la gestión privada. Esos centros de excelencia que usted decía. En eso nos han dado la razón. Y desde luego nosotros seguiremos manifestando nuestra opinión al margen de cualquier otra cuestión, porque lo que creemos es que nuestra postura y nuestra obligación es precisamente mantener una postura coherente, que creo que no es la que ha seguido el Partido Popular, afortunadamente, en esta cuestión, y velar por los intereses de todas las partes, de todos los pueblos y de todos los implicados, cosa que ustedes, con este acuerdo, ahora mismo no han hecho. Como decíamos, estamos mejor que lo que estábamos, el acuerdo es en parte bueno, pero está tan cojo, tan manco, tan lo que quiera usted, abandona a una parte de los implicados y, por tanto, nosotros no le vamos a dar nuestro apoyo. Muchas gracias, señor Núñez. Tiene la palabra la señora Pérez. Y habla usted de coherencias, usted nos dice incoherentes, acaba de terminar con esa expresión. Aquí no ha habido nadie más incoherentes que ustedes, porque si nos remontamos y hacemos un análisis de la historia, desde los comienzos, desde cuando este equipo de gobierno tenía la idea y la intención de externalizar las residencias, cuando ustedes aquí decían hasta incluso que es que lo hacíamos porque ya habíamos negociado previamente con algún empresario soriano, que por respeto no voy a decir, todas esas cosas las han dicho ustedes. Después dijeron que no se iban a presentar empresas, todo eso lo han dicho ustedes como oposición, sí. También dijeron ustedes que, hombre, las cifras que dábamos como equipo de gobierno eran las cifras que nos inventábamos, pero que necesitábamos un estudio. Cuando se encargó ese estudio, ustedes dijeron que ese estudio no servía para nada, eso sí, para utilizarlo ustedes cuando a ustedes les interesa. O sea, si hablamos de incoherencias, aquí no hay más incoherencias que las suyas y las que han demostrado a lo largo de todo este proceso. Parece curioso que quien no ha facilitado nada para esta negociación, quien no ha puesto nada de su parte, es más, quien aun pareciéndole bien el acuerdo y no lo va a votar a favor, pida estar presente en la mesa de seguimiento del acuerdo. Eso es otra incoherencia suya, parece mentira. Esa mesa de seguimiento del acuerdo que dicen ustedes que no les doy explicaciones, sí señor, eso lo contempla el acuerdo adoptado. Y esa está en funcionamiento y en marcha ya. De momento la va a constituir un representante de cada central sindical. Y esa será la que determine, junto con la Administración, dónde se realizará la reubicación de ese personal, porque eso, como ustedes comprenderán, requiere de los estudios y acciones oportunas, de saber dónde se encuentran las vacantes, de aprobar las RPTs y después, cuando todo esto se sepa, pero no se preocupe usted, que llegaremos a buen puerto, porque con el que hay voluntad y con el que quiere sacar las cosas adelante, no me cabe ninguna duda que no habrá ningún problema. Y dicen ustedes que han presentado alternativas, también hablaban de eso. ¿Qué tipo de alternativas? Yo hago un recuerdo, miren, ustedes han planteado cosas, no sé cómo calificarlas, mejor me lo voy a callar. Cuando ustedes plantean, hombre, que hagamos servicio de comida ambulante, podríamos decir. No, sí, que llevemos comida a las casas, a domicilio, que eso sería una solución para reducir el déficit. Eso lo han planteado ustedes. Y yo me pregunto, ¿pero ustedes saben eso en qué consiste? ¿Ustedes saben la infraestructura que es necesaria? Por ejemplo, dicen, lleven comida
del rollo anabaleno, muy bien, pero ¿ustedes que se creen que la comida se lleva en una fiambrera o con una furgoneta? ¿O qué es lo que plantean? No, por favor, seamos serios. Eso requiere de unos vehículos adaptados y de realizar un gasto y de unas bandejas térmicas y de un montón de cosas. ¿Y después para quién? Ustedes plantean las estancias temporales en residencias y plantean cosas que de cara a la opinión pública pueden ser atractivas, pero luego, como en todo, hay que ver la viabilidad. Una estancia temporal en una residencia necesita que se den unas circunstancias y unas condiciones. Hoy ustedes saben que no hay válidos para ingresar en las residencias, no hay válidos y por lo tanto las personas asistidas necesitan que se den las circunstancias. Pero después, efectivamente, ya hablaremos de todo eso. Eso es para decirles sus propuestas. ¿De qué propuestas hablan? Dice, y vuelvo a repetirle, dice usted, es que dice, 25 años gobernando. Oiga, mire, pues de momento estamos aquí porque nos han elegido. A los que no los han elegido y los han sentado ahí son a ustedes. Y habla de mí. Y dice, si quiere, pues nada, váyase al Partido Popular y manera de prosperar. Pues no lo sé. Usted en el Partido Socialista y como alcalde ha tenido poco porque no lo han vuelto a elegir tampoco. Por desgracia, ni siquiera en su pueblo le han dado la confianza y aquí en la Diputación se sienta donde se sienta. Don José Antonio de Miguel, que no les doy a ustedes participación, no le contesto a usted como portavoz o como presidenta de la comisión a ninguna cosa de las que me han planteado. Dígame usted una sola duda que tenga. Usted me está preguntando indemnizaciones. Mire usted, ¿yo quiere que le conteste a esa pregunta hoy, cuando todavía no ha terminado un proceso? Aquí cada persona tendrá el derecho de reclamar legalmente lo que considere oportuno, ¿vale? Cuando acabe el proceso yo le diré, de momento lo que le puedo decir es que a fecha de hoy no nos ha costado nada, ¿de acuerdo? No nos ha costado nada. Si se refiere a un estudio, efectivamente hemos pagado un estudio. Claro que lo hemos pagado, pero otra cosa no nos ha costado. ¿Cómo quiere usted que le conteste o qué solución quiere usted que le dé a lo que va a haber que indemnizar? Mire usted, deje que acabe el proceso, pero yo le puedo asegurar que en cualquier caso no va a ser grande la cantidad. ¿Y aquí, a qué no se le responde a usted? ¿A qué no se le contesta? Dígamelo. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera decir en este punto dos cuestiones muy concretas. Una es manifestar el agradecimiento, y así lo digo públicamente, a los representantes de los trabajadores de la Diputación Provincial que sí que han trabajado, sí que han propuesto, sí que han buscado la forma de llegar a un acuerdo determinado con la Diputación Provincial. Y a la propia mesa de negociación, que está compuesta también por el equipo de gobierno de la Diputación Provincial, para llegar a un punto de acuerdo que es este, que es el que traemos hoy al Pleno, que yo creo que, señor de Miguel, sí que satisface a los firmantes. Yo sé que también satisface a los grupos de la oposición, pero por diferentes motivos y argumentos que he oído aquí esta mañana, pues no van a votar a favor. Un documento, un acuerdo que realmente está ratificado incluso por los representantes de los trabajadores de la Diputación Provincial. Manifiesto, por tanto, la felicitación y el agradecimiento a los que al final han llegado a un acuerdo. Acuerdo, créanme ustedes, que es el que venimos persiguiendo desde hace un año. Acuerdo que satisface a este equipo de gobierno. Acuerdo que satisface a muchas partes de la sociedad soriana, a pesar de que algunos no lo pueden entender de esa manera. Y acuerdo que satisface a esta institución, porque de esta forma está demostrando que es capaz de dialogar, que es capaz de entenderse y además que es capaz de tener futuros en las residencias que van a continuar siendo propiedad de la Diputación Provincial. Señor de Miguel, puede tener su opinión en cuanto a qué punto tiene que ir antes, si el cuarto o el quinto o el quinto o el cuarto, pero entendemos en esta casa que el primer punto que tendría que ir dentro de este acuerdo o de varios acuerdos es el acuerdo con los trabajadores, que es el que materializa que posteriormente en el siguiente punto este Pleno tenga que decidir sobre la paralización o renuncia de los contratos. Sería absurdo que previamente se hiciera la renuncia de los contratos y después, pero vamos, es un tema trivial, vamos a decirlo de esta forma, pero como también usted en su punto de intervención tiene que hacer alusión en cuanto al orden del día del Pleno del orden del día del Pleno de hoy, digo, pues yo le doy también la opinión mía, que soy el que tengo que convocar el Pleno y poner el orden del día con relación a esa situación.
Este acuerdo, como tantas y tantas conversaciones que ha habido, ha sido fruto porque de lo que defendíamos son los residentes especialmente. Pensando también en los trabajadores, pero especialmente en los residentes, que me ha parecido oír alguna cosa que nunca hemos tenido en cuenta los residentes, lo primero que hemos tenido en cuenta. Y ya alusiones de que uno se abstiene por no haber participado en todo esto, yo creo que ustedes han participado mucho. ¿Cómo que han participado? Muchísimo. Han participado de una manera determinada. No pueden decir que lo han participado, ya lo creo que han participado. Han participado en algunos casos, y lo tengo que decir así, tómenlo como ustedes quieran, poniendo palos en esta cuestión, no ayudando en nada. Porque a mí me hubiera gustado, y lo he dicho muchas veces, tener un grupo de diputados, todos juntos, de esta institución pública, con un criterio adecuado, porque tantas veces se ha hablado en esta casa por mí, por todos mis antecesores, por muchos diputados provinciales, que era necesario llegar a un acuerdo con las residencias. Es que si nunca se hubiera hablado, si nunca se hubiera comentado y hubiera sido un tema de improvisación, pues a lo mejor yo podía entender que algunos nos hemos metido en un camino sin retorno. Pero cuando llevamos tanto tiempo hablando de eso, fruto de reuniones, de entrevistas, de comentarios, de diputados también del Partido Socialista y de todos los grupos políticos que han pasado por esta casa. Por tanto, es inexplicable. El acuerdo, señor Núñez, no está cojo. El acuerdo es al que se ha llegado. Y el acuerdo materializa los pasos siguientes que se van a realizar en este mismo pleno. Y el acuerdo es beneficioso para los trabajadores, para los residentes y para la institución provincial y para una gran parte de la sociedad soriana, pese a quien le pese. Por tanto, no está cojo. Se le coge antes al mentiroso que al cojo. No está cojo el acuerdo. Y yo no sé, señor Núñez, si esto será un acuerdo tipo San Pedro. Lo que sí estoy de acuerdo es que ha habido muchos Judas en el camino. Eso sí que lo sé. Lo sometemos a votación, por tanto. Votos a favor de la aprobación del acuerdo. 13. Abstenciones. 10. Se aprueba, por tanto, el punto número 4.